Buenos días. Sábado 15 de abril de 2017. Hora 11 horas 3 minutos. Momento justo, nos dice acá Florencia Citelli, para comenzar esta nueva emisión del programa del Defensor del Pueblo de Morón. Aquí estamos. Además de Florencia está el Defensor del Pueblo, Abraham Gac. Está Valeria Fernández, está un servidor, Enrique Poyat, todos dispuestos a comenzar esta hora de acompañamiento a ustedes a través del aire. Acompañamiento que se hace posible desde los estudios de FM en Tránsito en Castelar, municipio de Morón, provincia de Buenos Aires, porque ustedes han sintonizado su receptor en el 93.9 de la frecuencia modulada. O quizás están conectados por internet desde cualquier lugar del planeta. www.comunicacionsocial.org.ar o www.fmentransito.org.ar. Uno u otro modo de comunicación, cualquiera haya sido, nosotros estamos muy reconocidos de poder estarlos acompañando, como todos los sábados. Como todos los sábados desde hace ya 9 años. Y como todos los sábados comenzamos nuestra emisión con la palabra del Defensor del Pueblo de Morón. Bueno, gracias. Buen día, Enrique. Buen día, Valeria. Buen día. Florencia. Florencia, se me había ido el nombre. Y buen día, vecinos. Hoy quería comentar, por lo menos, como hago cada semana, comentar lo que a mí personalmente, de las noticias, de los hechos que ocurren, me preocupan o me crean algún tipo distintivo de preocupación o de ansiedad. En este caso, voy a ir a un tema que parecería muy lejano de Morón, muy lejano de la Argentina, pero que sin embargo tiene, y después mientras charlemos lo vamos a ir viendo, implicancias de otra naturaleza que sí también nos pueden afectar en el mediano y largo plazo. Estados Unidos ha lanzado lo que llama la madre de las bombas, es decir, la bomba más importante, más grande dentro de las convencionales, por lo menos lo que dice, más significativa. Lo que trajo aparejado una destrucción que ellos argumentan de que ha sido seleccionada, selectiva, ha ido a las fuentes del movimiento islámico y no ha afectado a civiles, pero en realidad difícilmente se puede hablar de una explosión de esta naturaleza que tiene un radio de intervención enorme, de muchos metros, que no haya afectado a la población civil, que además, por el lugar donde se hace, en Afganistán, es un lugar pobrísimo, que ha sufrido pérdidas humanas extraordinarias, que no tienen casi ni que comer ni que tomar, y realmente uno se sorprende que ese lugar sea un centro tan peligroso como lo plantea Estados Unidos. Y hay una situación que hace pensar que esto ha sido no un hecho aislado, sino conforman una estrategia de mediano y largo plazo de la gran potencia que está actuando ya realmente con una sensación de imperio, de imponer a todos los países, y ahí también nos interesa a nosotros, que pierdan su soberanía, su decisión, sí, y se tienen que incorporar a una división del trabajo. Porque, por ejemplo, ya Rusia anunció que tiene el padre de las bombas, es decir, una bomba 4 veces superior a la bomba que arrojaron los norteamericanos. Es un tipo de competencia que hemos visto muchos años atrás y creíamos que la inteligencia del ser humano había alejado con más circunstancias, y ahora vuelve
Y a ello tenemos que agregar aún más la información de que naves norteamericanas se están acercando a las fronteras de Corea del Norte, que todos sabemos que es un país enrolado en una oposición frontal con Estados Unidos, pero que no es, desde luego, un enemigo comparable en igualdad de posibilidades. Pero ese país tan débil y tan pequeño tiene armamento nuclear. De modo que, y tiene un gobernante que precisamente no ha demostrado mesura en sus decisiones, mesura en su pensamiento político. Realmente uno no está sujeto a una lógica de funcionamiento de Corea del Norte con una autoridad máxima de la naturaleza que tiene. Y hay quien dice que Corea tiene 13 bombas nucleares, hay otros que dicen que tienen 30, otros dicen que tienen más, no lo sabemos. Lo que sí han hecho 5 pruebas con su armamento nuclear. De modo que hay no solamente, creo yo, un riesgo importante, sino también estamos viviendo un momento de alineamiento, que llamémoslo el imperio o el gobierno norteamericano, acompañado de algunos países europeos, ya no Inglaterra, que se alejó de la Comunidad Europea, ya es independiente de ello, pero que siguen acompañando en esta política agresiva que el presidente de Estados Unidos ha encarado. Realmente es preocupante porque dentro de esa política nosotros como país nos hemos alineado casi sin reticencia, sin ningún tipo de limitación a esas políticas, y estamos aceptando la peor solución que podemos encontrar, ser los proveedores de materias primas de los grandes países que nos van a proveer de toda la industria y de todo el material elaborado, toda la mano de obra, y nosotros mientras tanto seguimos alimentando a esos países aportándole mano de obra y capital, porque no nos olvidemos, hemos tenido un gran blanqueo, pero en su mayoría el dinero de ese blanqueo exteriorizado, esos bienes exteriorizados en el blanqueo, han quedado en el exterior. Es decir, seguimos fomentando el trabajo ajeno y no el propio. Yo creo que si no nos ponemos de alguna manera al cuidado de esta circunstancia, que no va a ser fácil, porque claramente, por un lado, políticamente se quiere colocar uno casi a la par, o el ser el principal colaborador en América Latina de Estados Unidos, y por el otro, mantener o buscar una salida independiente, soberana, que nos permita avanzar con nuestros propios recursos sin tener que recurrir a la colaboración interesada del exterior, realmente se va a hacer muy difícil. Por lo tanto, yo creo que como vecino de Morón tenemos que preocuparnos de lo que está pasando en el mundo, porque hoy ya no hay un rincón del planeta que sea ajeno a lo que está pasando en el resto del mismo. Es una correlación que tiene, por un lado, podría ser más que beneficiosa si fuera el eje de una gran corriente solidaria por la cual los grandes países están dispuestos a erradicar el hambre de África, el hambre de otros países, y en vez de proveerla de recursos militares. ¿Por qué? Porque la industria militar norteamericana en este momento ocupa un lugar preponderante en la formación del Producto Bruto norteamericano e impone gran parte de sus políticas, apoyados a su vez en un complejo financiero internacional que supera los intereses de cada país. Muy bien, enseguida regresamos con el programa del Defensor del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo de Morón es un organismo público y autónomo. Tiene como misión defender, proteger y promocionar los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos de los habitantes de Morón. La Defensoría queda en Bartolomé Mitre 877. Atiende de lunes a viernes de 8:30 a 15 y podés llamar al 0800 666 0957 o enviar un email a defensoría.consultas@moron.gov.ar. También seguinos en Twitter, @defensoríamorón. Y escuchábamos esta maravillosa canción. Siendo las 11:18, le damos la bienvenida a Natalia, una de las integrantes del EMPO, el Espacio por la Memoria de los Pueblos Originarios. Así que muy buenos días, Natalia. Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, acá estamos y un poco queriendo que nos cuentes, estuviste ya en este programa hace un tiempo largo y queríamos un poco que primero que nos recuerdes un poquito qué es el EMPO. Bien. Bueno, el EMPO es un espacio constituido por vecinos y vecinas. Se constituyó en el 2015 dentro de lo que es el predio Mansión Seré. Y bueno, y la idea siempre fue unir las memorias también de los pueblos originarios en un espacio de memoria como es Mansión Seré. Claro, y tienen un espacio fijo donde se reúnen y donde ¿qué hacen, digamos, aparte de rescatar, digamos, esta memoria colectiva? Sí, lo que hacemos es respetar el calendario indígena. Entonces cada mes prácticamente casi todos los meses tenemos alguna celebración relacionada con pueblos originarios para difundir, digamos, la cosmovisión de los pueblos indígenas, entendiéndonos parte de esa historia, ¿no? Uh-huh. Nuestro primer encuentro fue en agosto de 2015, estaríamos cumpliendo 2 años este año, y en ese caso celebramos la Pachamama y bueno, siempre vienen referentes de distintos pueblos a expresar, digamos, a contarnos un poco de todo ese conocimiento ancestral. ¿Y cualquier ciudadano puede acercarse al espacio o tiene que ser, abierto, digamos, demostrar que tiene algún tipo de origen de los indios americanos? No. Uh-huh. Sí, está abierto a todos y todas. De hecho, por un lado está el espacio físico, que es, te digo, emplazado dentro de ese espacio Mansión Seré, uh-huh, al costado del Zoom. Puntualmente es el sitio ceremonial donde cada encuentro hacemos una ceremonia. Sí. Y después tenemos reuniones en donde nos ponemos, digamos, a elaborar, a planificar cada una de las iniciativas, porque se va construyendo en ese grupo del EMPO, ¿no? Uh-huh. Y es muy participativo, participan docentes, antropólogos, comunicadores, también hermanos originarios. Uh-huh. y bueno, entre todos vamos construyendo esto, ¿no? Que es un espacio de difusión, de debate, de reflexión, y de rescate de la cultura, ¿no? Otros espacios culturales de Morón, claro, digamos. No, y rescatar un poco esta cultura, y aún sin ser, como dijiste vos, un hermano originario, uno puede tomar de esa experiencia y de esos saberes de estas comunidades, ¿no? Totalmente. Una forma de vida. Totalmente, sí, no es necesario venir con ninguna documentación. Con muestras de sangre. No, sabemos que cada uno de nosotros, de los habitantes de este país, en algún punto hay algún indígena en algún lugar, algún bisabuelo, tatarabuelo. Totalmente. Y si no lo hay, de todas formas tiene que ver con una forma de ver la vida, ¿no? Con una revalorización de lo que siempre existió acá hace muchos años. Uh-huh. Y que todavía siguen estos pueblos, siguen vigentes,
siguen viviendo las comunidades y al mismo tiempo traen consigo todo un saber, una filosofía de vida, una forma de organización política inclusive, Claro. que bueno, que nos falta por ahí muchos aprender sobre todo esto. Sí, la verdad que yo he ido a algunas de las actividades que ha hecho el EMPO y es muy interesante y dan muchas ganas de aprender más y de poder apropiarse de algunos de esos saberes, ¿no? Porque es muy interesante para la propia vida. Sí, Y aparte, bueno, Natalia es una sicurista, ¿se dice? Una gran que también, digamos, viene ahí como de la mano, la música también. Totalmente, sí, la música para nuestros pueblos es parte de cada momento, ¿no? No es algo, no es un hobby, digamos, sino es como un compromiso constante con todo lo que nos rodea. Uh-huh. La música siempre está presente en las cosechas, en las siembras, en las festividades de los pueblos, entonces para nosotros es sumamente importante y es un camino también de aprendizaje de mucho más de lo que tiene que ver con lo musical, digamos. Claro, sí, es como lo que hablábamos recién, estos saberes culturales que van de la mano uno con otro. Totalmente. Y la semana que viene entonces se conmemora el Día del Indio Americano. Exacto. Y el EMPO, como no puede ser de otra manera, tiene pensado a trabajar sobre ese tema, juntarse. ¿Cuándo va a ser esta reunión? Sí, es el 22 de abril, Uh-huh. que cae sábado, Sí. el sábado que viene, y las actividades empiezan desde las 12 del mediodía. Que yo acá tengo algunas cositas, dice, va a haber a las 12 una ceremonia y copleros del EMPO. Sí, A las 14:30, charla nuevos y viejos discursos racistas sobre pueblos indígenas a cargo de Luciana Mignoli, sí, periodista, red de investigadores de genocidio y política indígena de la Argentina. Y después va a haber un cierre musical que se llama Amistura, ¿sí? exactamente, Y va a haber feria de artesanos, por supuesto, y seguramente va a haber algo rico para comer. totalmente, sí. Así que, y bueno, y contanos cuáles son las expectativas de esta actividad. ¿Piensan que va a ser con mucha gente? Pensamos que sí, porque bueno, como el impasse del verano nos distanció un poco de las actividades, esta sería la primera actividad fuerte del año, y siempre hay montones de personas preguntándonos cuándo empezamos, cuándo se hace la nueva actividad. Y bueno, esperamos que puedan venir, que aquellos curiosos y aquellos entendidos también, que se puedan acercar a compartir esto que más allá de un evento cultural también viene de la mano de estas reflexiones, ¿no? Luciana Mignoli es una persona que nos va a introducir un poco en esto que a veces naturalizamos, ¿no? El tema Sí. de los discursos genocidios racistas, también. y como también a veces desde las esferas del Estado también se suelen decir como de una manera media natural que nuestros hermanos son de determinada manera, de que reúnen ciertos estereotipos que nosotros queremos empezar a romper y que no estamos de acuerdo, ¿no? Totalmente. Sí, y eso, el considerar 20 hermanos también a todos los pueblos latinoamericanos, Claro. con los que compartimos mucha cultura también, ¿no? Claro, es que los pueblos latinoamericanos son originarios también, Totalmente. como nosotros, y casualmente si viene un extranjero de Europa, generalmente no se lo suele discriminar de la misma manera. Sí, hay un discurso ahí muy fuerte que hay que romper. Totalmente. Entonces los invitamos a todos y todas los oyentes el sábado que viene en el espacio por la memoria de los pueblos originarios que queda dentro del espacio de la Casa de la Memoria y la Vida, que queda en la calle Santa María de Oro 3530 en Castelar Sur, que también allí se aloja el predio Orquigrana para todo, por ahí la gente lo relaciona más con eso, pero los invitamos a todos y todas a por lo menos ir a pasar un momento y conocer algo que quizás pueda tocar un poco las fibras íntimas de la vida personal de cada uno de nosotros, descubriendo otra cultura. Así que a partir de las 12 del mediodía estaremos allá acompañando a la gente del EMPO. Muchas gracias, Nati, por gracias a haber vos, accedido a esta breve entrevista, pero queríamos un poco conocer lo que iba a pasar el sábado que viene
Muchísimas ¿Hay gracias. alguna forma de que se pueda comunicar la gente con el espacio? La manera más sencilla es Empo Morón en el Facebook. Sí. Y bueno, viniendo también, registramos los teléfonos y nos intercambiamos todo lo que es vías de comunicación. Vías de comunicación, perfecto. Perfecto, entonces los invitamos a los oyentes y las oyentes a acercarse al EMPO. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días entonces, gracias. Bueno, y ahí estábamos hablando con Natalia, una de las integrantes del EMPO, y los invitamos a todos a esta actividad que se va a hacer en la conmemoración del Día del Indio Americano, que de alguna manera nos hermana a todos aquí en la Argentina. Vamos a una breve pausa y enseguida regresamos con el programa del Defensor del Pueblo. Todas las personas tienen derecho a investigar, opinar y expresar sus pensamientos. Hacé valer tus derechos. Y regresamos a el programa del Defensor del Pueblo, número 332, en este sábado 15 de abril. Me corrigieron hoy que yo venía con un día de retraso. Y como siempre vamos a la columna de Enrique Pochat, esta vez intitulada Indígenas, porque como nos ha recordado recién Natalia, el próximo miércoles 19 de abril celebraremos, como todos los años, el Día del Aborigen Americano. Este día fue instituido en conmemoración del Congreso Indigenista Interamericano, celebrado en la ciudad mexicana de Pascuro el 19 de abril de 1940. Este congreso fue convocado por Lázaro Cárdenas, quien era en ese momento el presidente de México. Cárdenas era el mismo descendiente de aborígenes. Allí se reunieron por primera vez representantes de la mayoría de las culturas indígenas de nuestro continente para analizar su situación y buscar caminos en común ante las adversidades que enfrentaban. Como resultado de esta reunión se fundó el Instituto Indigenista Interamericano, entidad que hoy tiene su sede en México y que depende de la Organización de Estados Americanos, la OEA. En la Argentina se celebra el 19 de abril como Día del Aborigen desde 1945. Designar a una persona como aborigen significa reconocerle que está en el lugar desde su origen, que forma parte de un pueblo originario o indígena. En realidad, todos los pobladores actuales del continente americano somos descendientes de hombres y mujeres que llegaron en algún momento desde otro lugar del planeta. Consideramos, sin embargo, como aborígenes o indígenas a quienes descienden de los primeros pobladores, aquellos que atravesaron el estrecho de Bering y pasaron de Siberia a Alaska hace quizás 30.000 años, y que en el transcurso de unos 18.000 años, a lo largo de 600 generaciones, llegaron hasta el sur del continente. Y a los descendientes de los navegantes llegados por mar a la costa del Pacífico desde la Polinesia en un tiempo remoto. Estos pueblos aborígenes americanos, en su lenta expansión, sufrieron importantes cambios. En algunas zonas del continente lograron alcanzar un gran desarrollo. Culturas mayas, aztecas, incas. Los grupos, pueblos o tribus que habitaban el suelo argentino a la llegada de los españoles en los primeros años del siglo XVI, en su mayoría aún conformaban culturas nómadas. Las técnicas agrícolas y los sistemas de riego solo se habían desarrollado en las zonas del noroeste, por la influencia inca que se extendió hasta la zona de Cuyo, habitada por los huarpes. El Día del Aborigen Americano procura resaltar el valor de los pueblos y sus culturas forjados en este continente, surgidas aquí y por eso llamadas indígenas antes de la llegada de los conquistadores de Europa en el llamado descubrimiento. Esos rasgos culturales se mantienen mestizados con los traídos por los inmigrantes de otros pueblos. Hacemos presente en este día la raíz aborigen, indígena, originaria de América. Esa raíz que nos enseña, entre otros valores, a amar y respetar a la Madre Tierra, la Pachamama, como nuestra infinita benefactora.
Lo que llamamos América Latina también es designada, incluso con mayor propiedad, como Indoamérica, en tanto se conozca con el nombre de indios a los habitantes originarios de este continente. Es que en muchos de los países su población actual es descendiente de los habitantes que encontraron los europeos al llegar a este continente. En Guatemala, casi un 80% de la población es aborigen. En Ecuador, un 70%. En Perú también los indígenas son más de la mitad de la población. En Bolivia el 45% y en México el 30%. En la Argentina viven casi 3 millones de personas pertenecientes a comunidades aborígenes. Estas personas pueden presentar numerosos y sólidos argumentos para comprobar que no tienen las mismas posibilidades que la gente que desciende de la inmigración europea o de otros países. Sienten que el aborigen está relegado de la vida social, de la historia. Se los ha relegado cuando se organizó el país. Para revertir esta situación hay organizaciones que trabajan con y por ellos, y sobre todo existe un fuerte movimiento propio de las comunidades aborígenes, cada vez más conscientes de su protagonismo y de sus obligaciones. Asumen con orgullo su condición de aborígenes y reclaman aquello que legítimamente les corresponde. En la propia Constitución Nacional, reformada en 1994, se han reconocido expresamente la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y se les han reconocido particulares derechos. La Organización de las Naciones Unidas declaró en 1993 el Año Internacional de los Pueblos Indígenas con el objeto de que los pueblos del mundo tomaran conciencia de la necesidad de solucionar los problemas con que se enfrentan los pueblos aborígenes y de las deudas pendientes que hay con ellos en muchos lugares de la Tierra. Cuando los europeos llegaron a este continente hace 5 siglos, el encuentro fue desigual por las distintas herramientas de dominio con que contaba cada uno de los pueblos. Así, ese encuentro entrañó para los pueblos originarios episodios de violencia y destrucción. Se repitió el trágico fenómeno de las conquistas de unos pueblos por otros, cientos en la historia del hombre sobre esta tierra, fenómenos de conquistas con muerte y dominio de unos sobre otros que se continuarían en el futuro. Lo original o propio de la conquista de los españoles en América es que se plantearon por primera vez en la propia nación que llevaba a cabo la conquista objeciones doctrinales sobre la justificación del dominio de unos por otros. En España y en América se levantaron voces afirmando el derecho de los pobladores indígenas a que su vida, sus bienes y su organización como pueblo fueran respetados. Por ejemplo, desde la cátedra del dominico Francisco de Victoria en la Universidad de Salamanca se discutió el derecho de los monarcas españoles y portugueses de ejercer dominio sobre los habitantes del continente americano. Victoria negó incluso la autoridad del Papa para laudar sobre los territorios que pertenecían al rey de Portugal y al de España, fijados en el Tratado de Tordesillas en 1494. El Papa, sostuvo Francisco de Victoria, no tiene autoridad para distribuir lo que no es suyo. En América, sostuvo, viven personas que tienen su propia organización, sus autoridades, sus instituciones familiares. Los españoles tienen derecho de comerciar con ellos, de presentar la doctrina cristiana, pero no de imponer, y menos de hacer la guerra a los pueblos indios que habitan pacíficamente estas tierras y no los han agredido. Combatió con peso intelectual la doctrina que pretendía que por ser infieles, es decir, por no profesar el cristianismo, los pueblos indígenas podían ser sometidos a la servidumbre. Si se argumenta, decía Victoria, que estas personas son súbditos del rey de España, debe reconocérseles el derecho a ser tratadas como seres libres, igual que se trata a una persona nacida en Sevilla. La valoración de los derechos de los pueblos indígenas, los llamados indios, dio origen a una nueva disciplina, el derecho público internacional, que regula las relaciones entre las naciones, exige respeto para los derechos de cada pueblo y condena las guerras de agresión. Lamentablemente la codicia pudo más que las razones.
pero las enseñanzas seguramente influyeron en la constitución de las leyes de Indias y en disposiciones de defensa de los derechos de los indígenas americanos. Hoy existe una nueva conciencia sobre los derechos humanos de todas las personas, se valoran las diferentes culturas y se reconoce el aporte de cada una de ellas para conformar la identidad de la nación. Entre las expresiones culturales que se valoran están las expresiones musicales que se rescatan. El dúo Tonolec nos entrega la canción de Mi Caballito, So Coyolec. subimos arriba de esta hermosa canción de Tonolec, que aparte pronto va a estar acá en Morón, Planeta Oeste, pueden buscar ahí las fechas para ir a verlos. Y recién acá en este breve cortecito, mientras pasaba la canción, comentábamos que, bueno, de esta escuela itinerante que se instaló en Congreso, y queríamos un poco, ¿no, Abraham, que es aparte maestro, ¿no? ¿Cómo es? Maestro de vida de Cetera, así que un poquito queríamos charlar sobre eso, con el defensor adjunto, por supuesto. En primer lugar, me congratulo
que se haya modificado la idea inicial del gobierno de impedir la instalación de la carpa. Y ese cambio de actitud ha tranquilizado muchísimo el ambiente. Yo creo que ha sido algo realmente positivo y me parece que es bueno que lo señalemos claramente. Si bien tenemos una idea bastante definida de que esta fue una decisión más del jefe de gobierno de la ciudad que del gobierno nacional, que tiene una actitud mucho más comprometida con la violencia, ¿no? En segundo lugar, yo que asistí a la primera, me ha tocado vivir esos años que han estado instalados ahí. Fue realmente un ejemplo notable porque realmente afectó a los alumnos, les dio lo que yo llamo en la enseñanza, digamos, fuera de lo formal, una gran enseñanza de lo que significa la lucha pacífica. La posibilidad de dialogar, la posibilidad de discutir sin llegar a las violencias físicas. Y me parece que eso es una enseñanza que en su momento a esa generación le sirvió de mucho. La otra cuestión importante, me parece, si bien la decisión es que sea una carpa itinerante, yo lo lamento. La verdad que me gustaría verla todos los días porque no era un espectáculo, digamos, desdorosa para la ciudad, todo lo contrario. Era un lugar absolutamente legítimo de enseñanza y era, desde el punto de vista imaginario, eran los maestros enseñándole al Parlamento de cómo funciona una democracia, de cómo se regenera el conocimiento. Me pareció, no sé qué opinas vos, Enrique, pero a mí me parece que es un ejemplo muy, muy importante para resaltar sobre cómo pacíficamente se puede brindar una lucha por sus derechos, ¿no? Sí, yo adhiero a todo lo que has mencionado, salvo a este lamentarse, porque en realidad la idea de itinerante es cierto que se dejará de estar en el Congreso, pero se podrá facilitar el acceso de más personas en diversos lugares del país a esta enseñanza. Salvo que hagan una carpa en cada lugar, claro, lo llamen itinerante porque sí, determinados maestros van a transcurrir, pero que están instaladas en distintos lugares, ¿no? Simultáneamente. Sí, tiene su costo logístico más bien. hacer al mismo, digamos. Es muy complejo, desde luego. Pero además familiar, ¿no? Es muy interesante como modo de reivindicación de los derechos, de denuncia, consistente, digamos, método de alternativo, digamos así, a las medidas de fuerza, porque está reconociendo a la educación como lo que efectivamente es un servicio público esencial. Un derecho de la comunidad. Sí, derecho de la comunidad a recibir. Porque, si no, por ejemplo, dice, ¿qué derecho público esencial reconoce usted? Le preguntamos a una persona, a cualquier ciudadano. Te va a decir, bueno, por ejemplo, a tener agua, a tener luz. Y no se le ocurriría, por ejemplo, que un modo de protesta pasara por el corte de la luz, claro, por el corte del agua. En el caso de la educación, que tiene la misma, por decir, no se puede comparar exactamente, pero sí, tiene la misma significación, la misma densidad sustantiva respecto como servicio público. Sin embargo, parecería que puede prolongarse una medida de fuerza sin que altere significativamente la situación, y si la altera es no por lo que se deja de ejercer el derecho a la educación de los chicos y lo que esto implica para su formación de vida y de desarrollo como persona, sino porque, bueno, la molestia que ocasiona en las familias, el desarreglo, eso es lo más sensible. Es decir, es poco sensible
la idea de que este servicio es tan esencial que un día en que el chico deja de tener clase significa una pérdida para él. Entonces es muy consistente estos modos alternativos. Y lo que suena cínico absolutamente es que el gobierno que propugnó que hubiera modos alternativos, cuando estos se produjeron con imaginación y creatividad por parte de los docentes, fueran resistidos violentamente a que tuvieran lugar. Felizmente, como vos decís, al fin se ha impuesto la razón. No entraría yo a discutir, aunque coincido que es fundamentalmente por una decisión más directa de la autoridad, pero sobre todo por una decisión de la comunidad, no solamente de los docentes, sino de toda la comunidad educativa nacional, de apoyar esta forma de manifestación y sentir como una pérdida que no se la pudiera ejercer. No, además yo creo que es una forma muy importante porque no nos eximen de una tarea fundamental, que era de mirar críticamente el servicio de salud integral que tiene la Argentina, que tiene mucho para mejorar, mucho para cambiar, y que es una discusión que queda a un costado cuando nos centramos en lo objetivo de obtener un salario mínimo digno. Si uno está centrado a la mente de que tiene que llegar a fin de mes y atender a su familia y tener la posibilidad lujo de comprar un libro por mes, realmente a mí me parece que es una pérdida muy significativa que ahora se recupera. Podremos ahí discutir, estar de acuerdo o no estar de acuerdo en determinadas cuestiones. Tal vez en muchas cosas estaremos de acuerdo, tal vez la presión social haga que el Estado asuma la responsabilidad de la educación inicial completa desde los 45 días a los chicos. Integral me refiero que también incluya su almuerzo, de modo que los padres puedan ejercer su actividad profesional o trabajar en horario razonable y no hacer changas mal pagadas. Entonces a mí me parece que, esto lo uso de ejemplo, me parece que es fundamental esa posibilidad de usar la carpa, no solamente como una expresión de protesta objetiva de un problema del momento, sino plantear en general lo que podría ser por quienes tienen la enorme experiencia de estar frente al aula, a veces en lugares muy inhóspitos, a veces faltos de recursos, a veces faltos de reconocimiento, en lugares que inclusive el grado de seguridad es limitada. Ahí me parece esa gente tiene algo muy importante que decir y que la sociedad debería poder escuchar. Sí, exactamente, no solo sobre su salario, como bien decís, sino sobre todo el sistema educativo, la capacitación de los docentes, que de paso se ha dicho, digo de paso, pero acentuando también el tema, una serie de programas de capacitación a cargo del Estado han sido desmantelados. Bueno, y además de las cuestiones para reclamar, claro. Sí, y además de recursos fundamentales de nuevas tecnologías, como es el programa de acceso de la computadora, de las netbooks, por todos los alumnos, que va perdiendo entidad y es reclamado también, digamos, este derecho por todos los alumnos, que había sido tan apropiado por los estudiantes a la ejercicio secundario. Está muy claro el origen. El origen es una reducción fenomenal de ingresos que ha tenido el país, renunciada en favor de sectores de poder. La renuncia a la retención, la renuncia o la creación de las retenciones, la renunciación de las retenciones a la minería, la canonjías de distinto tipo que se han ido dando a las EMI significaron menos ingresos impositivos. La misma recesión, la misma reducción de consumo de la población trae aparejado necesariamente, complementariamente, una reducción de ingresos fiscales. Entonces hay que
compensarlo. Y esa reducción se compensa eliminando programas que a lo mejor para algún ignorante tienen muy poco valor. El tema de la capacitación a lo mejor le interesa a quienes necesitan la capacitación directamente, los docentes, ellos definen su programa de capacitación. Pero la sociedad tiene que entender que eso es absolutamente esencial, porque el conocimiento avanza en forma permanente en todas las disciplinas, en todas las áreas, y la educación, que es una parte fundamental junto a la salud para el desarrollo de una comunidad, no puede quedar ajeno a esa necesidad de cambio que hemos tenido siempre presente, ¿no? Y sobre todo pensando, hay que recordar el nombre de ese programa de avance tecnológico, Conectar Igualdad, porque el alumno, el estudiante, la estudiante perteneciente a una familia con posibilidades, con recursos económicos, seguramente tendrá posibilidades de dar respuesta por otros medios a esa ausencia de provisión por parte igualitaria del Estado. Pero aquel que tiene menos recursos, el que tiene menos recursos, siente porque no tiene alternativa y es quien más requiere para igualar la igualdad de oportunidades, esa igualdad educativa. Bueno, eso está unido a este reclamo creciente de que la educación inicial, que empieza a los 45 días, se complete y sea a cargo totalmente del Estado, y no significa una erogación a la cual pueden acceder muy pocos de nuestros habitantes por sus hijos, con lo cual se crea efectivamente esta división, esta separación de capacidades, que después se refleja durante todo el proceso de educación del chico. Está trazado en la escuela primaria, está trazado en la escuela secundaria, y después el ingreso a los estudios superiores, que son tan importantes, tiene dificultades que lo alejan de la cuestión, entonces de las posibilidades. Esto me parece que tiene consecuencias graves para un país. Y entonces estamos pensando que no solo es un tema de maestros, este tema es un tema de la comunidad, porque es absolutamente tan inicial, tan importante y tan fundamental y prioritario como la seguridad, como la salud. Son prestaciones básicas que los estados no pueden renunciar de prestar. Bueno, y yo quería hacer un comentario humildemente ante estos dos monstruos que saben un montón, pero digo, desde mi lado de madre de una niña que va a la escuela pública aquí en el conurbano, en Morón precisamente, digo, que también la comunidad, todos los papás y las mamás que apoyemos esta lucha, porque también ha habido un deterioro grande en cuanto a lo edilicio y los chicos están en una situación compleja en ese sentido también, y es importante que lo recordemos. Y que a veces es difícil, ¿no? Esta lucha que decía recién Abraham y también decía Enrique, de qué hacer con los chicos cuando no tienen clases. Pero también es fundamental que los chicos ingresen a esas clases con docentes bien pagos, con escuelas en estado y con los programas que recién nombraba Enrique, que los años anteriores la verdad es que nos han beneficiado mucho en la educación de nuestros hijos. Así que era solamente y que quieran venir a la escuela. Sí, totalmente. Crear esa comunidad de pensamiento que hace que la escuela es mi segundo hogar, por un lado, y por otro lado, la necesidad de formarlos en la generación de una personalidad, un sentido crítico, que tengan independencia de pensamiento. Uh-huh. Esos son los elementos que en la adolescencia se van consolidando si los tiene posibilidad de ofrecer. Y la apropiación de sus espacios. Todo se reduce a la lucha de la comida por el día, como puede ocurrir en muchísimos casos hoy. Realmente esos chicos, esos adolescentes, no van por el camino de prestar en el futuro un servicio positivo a la comunidad, sino es un caldo de cultivo justamente para otras actividades. Exacto. Bueno, y ya vamos terminando. Simplemente contarles algunas actividades que va a haber en lo que queda este fin de semana extra largo.
En el Teatro de Morón, en el Gregorio de la Ferrer, este fin de semana habrá cultura. Hoy a las 21 horas habrá Nadar Mariposa, que estará apelando al humor, una historia de un nadador que se prepara para competir mientras los recuerdos de sus años de juventud irrumpen en escena. Eso estará entonces el día de hoy a las 21 horas. Y mañana a las 20 horas, Bailes de mi País con la Compañía de Danzas Argentinas. Hay que retirar, como saben ya, 1 hora antes en la puerta del teatro su entrada. Ahí en la calle Brown y San Martín en Morón. Después también en la Reserva Urbana, el día de mañana, a las 16 horas, habrá una muestra de taller al aire libre y curso gratuito de capoeira, así que pueden acercarse allí a la calle Arena 3202 en Castelar. Pero hay que tener estado físico para ello, ¿eh? Capoeira es algo que nunca intenté, ni creo que lo voy a hacer porque está difícil. Después tenemos este martes y miércoles 18 y 19 respectivamente a las 18 horas en el espacio Inca, allí en Morón también, ahí en el mismo teatro, está la historia del libro de la selva, para que puedan ir con sus niños y niñas a pasar un buen rato de manera gratuita. También tienen que acercarse 1 hora antes de cada función para retirar su entrada. Después también tenemos el viernes 21, el viernes que viene a las 21 horas con entrada libre y gratuita. Habrá música popular argentina y latinoamericana por egresados y profesores del Conservatorio de Música de Morón, Alberto Ginastera. El dúo López, Beltri y Arena Negra Dúo, que es Silvia López y Gabriel Bertulli. Y hay que retirar también 1 hora antes la entrada en la puerta del Teatro de Morón. Así que un poco eso, y también ¿tenemos algo de tiempo más? ¿O ya quiere...? Acá nos están indicando que es el mediodía. Sí, estamos... Es el momento preciso entonces para finalizar. Y tememos que nos corten este la programa. Tememos que nos nunca corten. nunca ha pasado. Antes de que esto ocurra, nosotros recordamos sí que estamos en una semana especial, la Semana Santa, que culmina con la festividad de Pascua, y entonces, bueno, el mejor deseo de feliz Pascua para todos nuestros oyentes. Es una fiesta, recordamos, cristiana, pero con origen también en la Pascua judía, ¿no es cierto? La fiesta fundamental del pueblo judío, la fiesta de la liberación, de la esclavitud. Hace pocos días también hemos celebrado, ¿no? Claro. Y claro, porque en realidad se celebra en la misma semana. Claro. La fecha de la Pascua está establecida según el calendario lunar judío. Creo que la última cena fue la cena pascual. Fue una cena pascual. Claro. En la víspera. Pero en aquel momento era la cena de Pesaj. Claro. Era Claro. Todavía la cena de Pesaj, Sí. como judío, ¿no? Y claro, bueno, como Eso judío era. que era él y todos los apóstoles. Y siguió siendo. Claro. Claro, pero Se comía entonces, sí, el cordero pascual, el que se compartía, y el no se cáliz comía de- pan. cáliz de bendición. No El se pan, comía se comía el panásimo, por Claro. eso lo que se distribuyó en la última cena es panásimo, que sigue siendo tradición, sobre todo en la Iglesia Católica Occidental, ¿no? Sí, las otras iglesias cristianas y las iglesias católicas orientales no hacen diferencia y comen el pan común o fermentado. Claro. Bueno, entonces con estas expresiones de deseos de felicidad en la Pascua nos despedimos. Hazak Bematz, como decimos en hebreo, también los bien. unimos en la Pascua. Perfectamente, así esta fiesta tan hermosa, entonces fiesta de vida, de resurrección, de libertad, de liberación, todos estos sentimientos y valores de toda la humanidad que están expresados en esta semana y en este domingo de Pascua, que deseamos entonces muy feliz para ustedes, y nos despediremos hasta el próximo sábado, recordando sin embargo que durante toda la semana la actividad del Defensor del Pueblo continúa en Bartolomé Mitre 877 en la ciudad de Morón. El Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac, su equipo de colaboradores, estamos dispuestos para atender de la mejor manera posible tu pedido de orientación, tu consulta, tu denuncia, que también podés hacer llegar por teléfono a la línea gratuita del Defensor del Pueblo 0800-666-0957 o a través del correo electrónico defensor@defensoriamorón.com.ar.
morón.gov.ar. En la página web de la Defensoría de Morón, www.defensoriamorón.gov.ar, podés encontrar también un espacio especial para anotar tu reclamo. Cualquiera sea el modo entonces en que lo hagas llegar, nosotros estaremos dispuestos a atenderlo de la mejor manera posible. Y el próximo sábado estaremos, como habitualmente lo hacemos todos los sábados, aquí en los estudios de FM en Tránsito, en Castelar, municipio de Morón, provincia de Buenos Aires, para una nueva emisión del programa del Defensor del Pueblo de Morón. Hasta entonces. Hacé valer tus derechos con el Defensor del Pueblo.